De la contaminación a la purificación. Bienvenidos al santuario del nuevo pacto, el del cielo. En efecto, como lo veremos en el resto de este trimestre, las profecías de Daniel 8 al 12 proyectan un santuario apocalíptico y celestial cuyo servicio no es repetible. Ese servicio cumple las dos funciones del sacerdocio que se efectuaban sucesivamente en el lugar santo y en el lugar santísimo del templo terrenal. Ahora, de una sola vez y para siempre. Se trata del santuario del nuevo pacto, el celestial, en el que el Mesías prometido efectuaría su ministerio sacerdotal luego de morir en expiación por el pecado de su pueblo. Daniel 9:26, Hebreos 9:11 al 12 y 24 al 26. Así como se contaminaba el santuario terrenal, así también el templo celestial se contamina. Fue para revelar este hecho que Dios ordenó erigir el antiguo templo de Israel. Sí, el santuario del cielo fue levantado por el Señor para resolver el problema de esta creación. Hebreos 8:2, capítulo 9, versículos 25 y 26. Y por involucrarse en nuestro problema humano para salvarnos, ese templo se contamina y requiere finalmente ser purificado. El santuario terrenal ilustraba la manera en que nosotros, los seres humanos, contaminamos el templo del cielo, y la manera en que Dios, quien recibía el pecado de su pueblo en su casa, la purificaba sin destruir a los pecadores. Y así como el diablo incitó a las naciones paganas para destruir el templo terrenal desde donde Dios revelaba su plan de salvación, así también en la visión del capítulo 8 de Daniel, veremos que el diablo intenta suprimir el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La visión de Daniel 8 comienza con el período de reinado medo-persa y termina en la purificación del santuario en el tiempo del fin. Ese hecho muestra que cuando Daniel recibió esa visión, el reino de Babilonia llegaba a su fin, a tal punto que Dios no lo tiene más en cuenta en la visión. El ángel intérprete le explica a Daniel que los dos primeros animales, el carnero y el macho cabrío, representan al reino medo-persa y al reino griego que los sucedería. El rey griego sería quebrantado y 4 reinos surgirían de él. Esto se cumplió con la ascensión al reino de Alejandro Magno y sus 4 generales que se dividieron el reino después de él. Los versículos 20 al 22 del capítulo 8 de Daniel. Una vez que esos 4 reinos llegasen a su fin, aparecería otro reino que la visión anterior había representado también con un cuerno pequeño, pero que sería más grande que los demás cuernos o reinos en medio de los cuales se desarrolló. Ese cuerno que se levanta contra el príncipe de los príncipes en su santuario celestial, no podía ser un rey griego como han pretendido muchos, porque aparece después que sucumben los reinos griegos según el versículo 23. Los 4 reinos griegos formados por Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo se extienden hacia los 4 vientos o puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Versículo 8. De uno de esos vientos o puntos cardinales surge el príncipe terrenal que procura reemplazar al príncipe celestial. La sintaxis del hebreo favorece ese enfoque que los pioneros de la Iglesia Adventista vieron también, como se ve en el gráfico de la siguiente diapositiva. En efecto,
El cuerno altanero que busca ocupar el lugar de Dios no proviene de otro cuerno, sino de uno de los puntos cardinales. No debiera extrañarnos eso, porque la Biblia refiere muchas veces el término cuerno para simbolizar un reino sin necesariamente mencionar un animal. Por ejemplo, Jeremías 48, 25, Zacarías 1, versículos 18 al 21. A partir del versículo 9, no hay más representaciones de reinos a través de animales en todo el resto del libro de Daniel. El cuerno o reino que proviene de uno de los puntos cardinales, según el versículo 9, más definidamente del noroeste, ya que se extiende hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra, hacia la gloria, la tierra de Israel. Ese reino es el reino de Roma. La historia es clara. El imperio que siguió al de los griegos fue el de Roma y se encontraba al oeste de las antiguas civilizaciones asiáticas y del Medio Oriente. Para poder vencer a los griegos, Roma debió dirigirse justamente hacia el sur, Egipto, donde estaban los Ptolomeos, al este, Siria, donde estaban los Seleucidas, y a Palestina, donde se encontraba el pueblo de Israel, la tierra gloriosa a la cual se refiere Daniel y otros pasajes. 3 veces se le enfatiza a Daniel el autoengrandecimiento de este príncipe romano falsificador. El término hebreo no da lugar a dudas. En los 3 casos se usa gadal, engrandecerse. Permítanme destacar ese autoengrandecimiento en una traducción literal del texto hebreo de Daniel 8, versículos 9 al 11. Y de uno de ellos, de los 4 vientos o puntos cardinales, salió un cuerno de pequeños comienzos. No dice creció, sino salió un cuerno de pequeños comienzos. Y se engrandeció excesivamente hacia el sur, hacia el este y hacia la gloria. Y se engrandeció sobre el ejército del cielo e hizo que parte del ejército y parte de las estrellas cayesen a la tierra y las pisoteó. Y se engrandeció aún hasta igualarse con el príncipe del ejército y quitó de él el continuo servicio sacerdotal y arrojó por tierra el fundamento de su santuario. El hecho de que se engrandeció sobre la hueste del cielo lo revela en su carácter blasfemo. Debe tratarse, por consiguiente, del anticristo que la visión anterior había representado también por un cuerno o reino de pequeños comienzos. En ambas visiones, ese cuerno de pequeños orígenes termina haciéndose gradualmente más grande que los demás cuernos o reinos. Además, ese reino, según se había anticipado, hablaría en forma arrogante y blasfema, al punto de atreverse a cambiar la ley de Dios, interponiéndose entre Dios y su pueblo. Daniel 7, 8, versículos 20 también y 25. Siendo que el cuerno, reino de la profecía, provino, según la visión del capítulo 7, de la cabeza de la bestia que representaba al imperio romano, el anticristo predicho iba a provenir también de Roma. Así lo entendieron los cristianos en los primeros siglos y así lo entendieron los protestantes también durante todo el segundo milenio cristiano. Y el único poder que sucedió por 1260 años a los césares romanos fue el del papado, que se estableció en el mismo lugar en el que habían estado los emperadores paganos. ¿Qué hizo el anticristo romano una vez que, en las palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, lograse engrandecerse sobre el pueblo de Dios y sentarse en medio de la iglesia cristiana, haciéndose pasar por Dios?
algo equivalente a lo que había hecho el diablo en el cielo. Iba a echar por tierra la comunión que la iglesia cristiana tenía con su príncipe celestial, Cristo Jesús, Hebreos 8:1. En lugar de buscar el perdón directamente del sumo sacerdote del santuario celestial, ese anticristo instó a los creyentes a buscarla en un sacerdocio impostor terrenal. Esto es lo que vemos asombrosamente representado en el clero romano y su obispo máximo, el Papa de Roma. Todo el cielo y su sistema de intercesión en el santuario celestial fue así ultrajado. En la visión complementaria de Juan en el Apocalipsis, vemos que el papado romano abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. En el Apocalipsis, los habitantes del cielo se contrastan con los habitantes de la tierra. Los habitantes del cielo no son solo los ángeles, sino también, en una dimensión espiritual, los que se convierten al Evangelio y tienen sus ojos puestos en la mediación del santuario celestial. Efesios 2, versículos 6 y 18 lo expresan claramente. Son ya ciudadanos de la ciudad celestial y tienen acceso al Padre en su templo mediante la intercesión de su Hijo. Hebreos 7:25, Apocalipsis 3:5. Mientras que los habitantes de la tierra son aquellos que ponen sus ojos en una criatura terrenal que se interpone entre Dios y los hombres. Daniel advirtió que el anticristo romano iba a echar por tierra parte del ejército espiritual del Señor, su iglesia, así como el diablo lo había hecho con parte de los ángeles del cielo a los que logró rebelar contra Dios. Las estrellas pueden representar tanto a ángeles como al pueblo de Dios. En Daniel 8 parecen referirse a los fieles que componen el pueblo de Dios. De hecho, en la sección explicativa de la visión, Daniel se refiere a ellos como a los fuertes y al pueblo de los santos, Daniel 8:24. Y en la visión paralela del capítulo anterior, se refiere a ellos como al pueblo de los santos del Altísimo, Daniel 7:27. ¿Quién es el Sar Seba en hebreo? Príncipe del ejército en castellano. Es un príncipe celestial, el mismo que le dijo a Josué frente a la ciudad de Jericó que se quitara el calzado de sus pies. Eso se requería en la presencia de Dios mismo, no ante un mero ángel. Josué se postró ante él y lo adoró. Josué 5, versículo 14. El término es el mismo. Y el ángel intérprete confirma ese hecho luego cuando le dice que el Sar Seba es el Sar Sarim o príncipe de los príncipes. Es decir, Cristo mismo en el Nuevo Testamento. El hecho de que ese príncipe celestial ejerce funciones sacerdotales en el capítulo 8 de Daniel confirma que su santuario es el del cielo. Daniel vio así que el papado le quitaba a Cristo la intercesión celestial desde la tierra, de tal manera que la gente no buscase a Cristo en el cielo directamente para el perdón de sus pecados, sino a sacerdotes impostores terrenales que se interpondrían arrogantemente entre Dios y el pecador. En el Antiguo Testamento, la palabra tamid, continuo, aparece mayormente como adjetivo, Éxodo 29:42 y Números 28:3, o como adverbio, Éxodo 29:38, 30, versículo 8 y Levítico 24, versículos 2 al 4, 8, etc. Se la usa en conexión con el ritual que debía efectuarse sobre cada mueble del lugar santo del santuario.
Pero si en Daniel aparece como sustantivo, razón por la cual lleva artículo definido, ha-tamid, el continuo, se debe a que el profeta no se está refiriendo al ministerio sobre un mueble en particular del templo, sino a todo el servicio del príncipe celestial que debía efectuar en el lugar santo del templo del nuevo pacto. Esto no debiera extrañarnos, porque en hebreo se usa a menudo un sustantivo solo y los traductores tienen que agregar su conexión extrayéndolo del contexto. Así, en la visión de Daniel, el tamid, continuo, se refiere a la intercesión que el sacerdote celestial efectúa en el lugar santo, ya que ese término nunca se lo usó para referirse al lugar santísimo. En efecto, la purificación del templo se efectuaba una vez al año, no diaria o regularmente. Esa intercesión regular, diaria, continua del lugar santo busca ser usurpada ahora por un príncipe terrenal, impostor y blasfemo. Veamos una traducción literal del versículo 12 de Daniel 8. Y se le dio, femenino, un ejército masculino sobre él, la intercesión sacerdotal, continuo, en transgresión o rebelión pesha, y arrojó por tierra la verdad, emet, y hará su voluntad y prosperará. El ejército aquí se refiere al pueblo de Dios como en Éxodo 7:4. El hecho de que el género femenino del verbo en el versículo 12 se corresponde con el género también femenino de cuerno en el hebreo del versículo anterior, en referencia al príncipe arrogante y blasfemo, muestra que a ese príncipe rebelde se le entrega un sacerdocio junto con la intercesión continua. Vemos así que hay dos príncipes y sacerdocios en pugna, uno en el cielo y otro en la tierra. Veamos ahora el cumplimiento histórico. ¿Cómo arrojó el papado la verdad por tierra? Entre los errores doctrinarios que se introdujeron en el siglo VI, cuando el obispo de Roma se transformó en la cabeza de todo el cristianismo, está en su sistema idolátrico que se centra en el culto a las imágenes y al mismo Papa, a quien se lo pone en lugar de Dios. Se adoptó la teoría pagana de la inmortalidad natural del alma, que desembocó en una de las más horrendas doctrinas católicas, como la del purgatorio y el infierno eterno. Esa doctrina pagana griega de la inmortalidad natural del alma abrió las puertas al culto de los santos y vírgenes que hasta hoy permean la fe romana. La fe en Cristo fue supeditada a la fe en los papas y en los príncipes de la Iglesia Católica, que terminaron rigiendo la conciencia de la gente, pretendiendo aún ser infalibles en materias de fe y doctrina. También se dio el cambio del día de reposo del sábado bíblico al domingo pagano, como lo había advertido el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. En siglos posteriores, esa apostasía fue creciendo al punto de requerir que los que se oponían a las imposturas papales fuesen torturados y quemados vivos. La confesión auricular al sacerdote, de rodillas ante él en la petición del perdón, se encuentra entre las más grandes blasfemias del pontificado romano. Pero la más atrevida fue, además de la pretensión de tener poder para cambiar la ley que Dios escribió con su propio dedo, Éxodo 31:18 y 32:16. Está el pretender que el sacerdote podía transformar el pan y el vino del rito pascual en carne y sangre del Hijo de Dios.
En efecto, el sacrificio de la misa es el corazón de la Iglesia Católica Romana y el fundamento de su más grande blasfemia, como lo entendieron los reformadores protestantes, porque pretende que un ser humano pueda crear a Dios mismo en la persona de su Hijo. La vindicación o purificación del santuario celestial. Este es el siguiente tópico que tenemos que ver en este capítulo. En las cortes humanas, antes de condenar a alguien, se prepara un prontuario que junta todos los datos posibles sobre la persona que va a ser juzgada. El problema de esas cortes es que el testimonio humano suele ser limitado. Por eso se están poniendo más y más cámaras de seguridad en todo lugar posible para que se puedan dilucidar los hechos más fácilmente. Pero el prontuario que Dios da en profecía en relación con el anticristo que iba a venir tiene que ver con una descripción anticipada que podría ser verificada en el futuro por miles y millones de personas en el tribunal del cielo. Desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, ese prontuario anticipado en profecía ha sido verificado ampliamente por la historia. La pregunta del versículo 13 del capítulo 8 de Daniel es clave. Nuevamente traducimos literalmente y parafraseamos el pasaje entre corchetes para los que pueden ver las diapositivas. ¿Hasta cuándo será la visión, la cual incluye el continuo servicio sacerdotal del príncipe del ejército y la rebelión del impostor, que causa horror a los ángeles que interactúan en la visión y a todos los que captan la soberbia del anticristo, pisoteando el santuario y el ejército? ¿Hasta cuándo? La visión que había comenzado en el período medo-persa, según los versículos 1 y 2, se extiende por 2300 años hasta llegar a la época en la que comienza la purificación del santuario, versículo 14. Eso sucede no en la época macabea, en el siglo II a.C., sino en el tiempo del fin, versículos 17 y 19. Entre los persas y los griegos pasaron más de 2300 días literales, de manera que la opción que queda es interpretar los datos cronológicos en forma simbólica por años, como se ve también en las otras profecías apocalípticas. Pero el capítulo 8 menciona el triunfo final del gobierno de Dios en su santuario celestial, sin dar una fecha específica como punto de partida para los 2300 años, salvo la mención general de que la visión comenzaría en el período medo-persa. Esa especificación del comienzo exacto de la fecha se dará en el siguiente capítulo. La naturaleza de la contaminación y de la purificación del templo. Tenemos que considerar eso para entender el versículo 14. El pasaje que atrajo la atención de Guillermo Miller y que dio lugar al nacimiento de su movimiento y luego de la Iglesia Adventista es el de Daniel 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, o vindicado, nizdak en hebreo. ¿Qué debía hacerse con el santuario al cabo de 2300 años? Nizdak encierra una gama de significados conectados con aspectos legales o de juicio, porque involucran la inocencia de alguien que ha sido acusado y al que termina declarándose lo justo, o la culpabilidad de una persona o gobierno que se condenan como injustos. Desde la antigüedad, las versiones griegas, latinas, siríacas y coptas más antiguas rindieron este pasaje por el santuario será purificado. La razón es que consideraron, como aún hoy lo hacen muchos, que es más apropiado hablar de purificación para referirse a un edificio.
Pero no debe dejarse pasar por alto todo el trasfondo implicado en la purificación del templo que se efectuaba antiguamente en el día de la expiación, en el mes en que se cerraba el año litúrgico. Al indicar ahora el ángel que al concluir la historia del templo apocalíptico en el tiempo del fin, ese santuario iba a ser justificado o vindicado o purificado. Da a entender así que esa parte final de la profecía debía conectarse con la última parte de la visión anterior que describe un juicio cósmico. Hay una corte final en el universo ante la cual todos tendremos que rendir cuentas, y en donde Dios mismo y su pueblo serán vindicados. Daniel 7, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo entendió que el santuario celestial debía ser también purificado al final por la sangre del sacrificio de Cristo. Lo dijo claramente en la epístola a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 23. Esto implicaba al mismo tiempo que el pueblo debía ser declarado limpio de todos sus pecados. Levítico 16:30. Como podrá verse, es importante considerar este aspecto porque en el estudio de la profecía de Daniel 8, algunos miran la condenación del anticristo y se olvidan de preguntarse quién o quiénes se benefician de la purificación final del templo divino. En mi tesis doctoral, El día de la expiación, y en mi primer seminario del santuario, Las promesas gloriosas del santuario, aquí pueden ver el primer seminario del santuario, muestro que la solución divina para resolver la contaminación legal del templo mediante el sacrificio era el ritual especial del día de la expiación. Mientras que la única solución para resolver la contaminación ilegal del templo por parte del impenitente era la pena de muerte. Así, en la visión de Daniel 8, vemos que, como en la antigüedad, los únicos que se benefician de la purificación del santuario son el pueblo de los santos que son perseguidos por un tiempo por el anticristo romano. Daniel 8:24 y volviendo puede verse el capítulo 7 y el versículo 25. Ese pueblo es el mismo que la visión del capítulo 7 identifica como los santos del Altísimo que reciben el veredicto favorable de la corte celestial. Daniel 7:22. En cuanto al anticristo medieval representado por el cuerno que se autoengrandece, se nos dice que es destruido, pero no por mano humana. Daniel 7:26, el capítulo 8 y 25. No se beneficia ese cuerno, ese poder de esa purificación final del templo. Tendríamos mucho más para decir. Pero concluyamos aquí que, como dijo Salomón al concluir su libro Eclesiastés, el juicio final de Dios involucra toda obra, sea buena o mala. Jesús destacó también ese hecho de que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Por lo cual hacemos bien en confesar nuestros pecados antes que nuestro legajo celestial sea analizado por el tribunal celestial. Contamos con un abogado infalible en esa corte del cielo, porque pagó por nuestras faltas. Y su pago vindica a Dios ante el universo por haber asumido la responsabilidad de perdonarnos. Meditemos en las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 31 al 34. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Confesemos nuestros pecados a Dios y confiemos en Él, porque Dios no falla. Su Hijo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que así sea. Amén.